Buenos días, bienvenidos a la mesa redonda que en el contexto de la Semana de la Ciencia vamos a celebrar desde el Colegio de la Psicología de Madrid. Como siempre, el Colegio de la Psicología de Madrid ha decidido sumarse a esta Semana de la Ciencia de tanta importancia y trascendencia para lo que es el conocimiento en general y de forma particular para lo que es la psicología. Es por ello que el objetivo que tenemos en esta mesa redonda es el demostrar la psicología de la ciencia y la psicología como ciencia. Para ello contamos con la participación de las secciones con las que cuenta en este momento el Colegio de la Psicología y contamos con sus coordinadores y o representantes de las secciones. Como tenemos el tiempo justo, solo decir unas breves recomendaciones de funcionamiento es que voy a dar paso a las personas que van a intervenir por cada una de las secciones y hablarán en torno a 12 minutos. Finalmente, cuando acaben todos ellos, a través del chat podéis ir poniendo las preguntas que consideréis y yo me encargaré de irlas dirigiendo en los minutos finales que nos queden, en torno a un cuarto de hora, una cosa así, 15 minutos o 20, que nos queden para que puedan contestar a las preguntas que hayáis formulado. Entonces, sin más, gracias también a los participantes por haber aceptado la invitación y voy a dar paso a la primera ponente, que es Mercedes Bermejo, que es la coordinadora de la sección de Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia y que nos va a hablar de nuevas realidades de la psicoterapia. Muchas gracias, Mercedes, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por la presentación, Pedro. Gracias al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid por la organización de esta mesa redonda. Bueno, es un placer estar aquí con todos y con todas vosotros, aunque sea en la modalidad virtual, que todos seguimos acostumbrándonos y que nos sigue costando un poco. Como dice Pedro, represento a la sección de Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia y es por ello que, intentando desarrollar mi capacidad de síntesis en estos 12 minutos, sí que quiero hacer una breve exposición de la situación actual desde el punto de vista más de la psicoterapia, más del punto de vista de salud mental. Para ello, comentar brevemente que la situación actual que estamos viviendo obviamente es una situación que nos afecta a todos, pero no a todos por igual, pero es cierto que incluso nosotros como profesionales sanitarios también estamos viviendo estas dificultades en mayor o menor medida. Estamos inmersos en una intoxicación de la información, ¿no? Además con todas estas fake news, y eso hace que también se vea afectada nuestra salud mental. Además de la incertidumbre, la confusión y la sensación de urgencia que tenemos, hay que tener en cuenta que a pesar de que no estamos en el confinamiento que ya tuvimos los primeros meses, sí que estamos con adaptaciones constantes en espacios reducidos, con un mayor aislamiento social y esto se ve que es de manera crónica, ¿no? Que sigue permanente en el tiempo, con una percepción del riesgo en mayor o menor medida en función de las características y de los diferentes colectivos o poblaciones, y esto hace que en algunos casos afecte más cuando hay una mayor percepción del riesgo, hasta niveles, como vemos, del tipo de un mayor aislamiento, de tipo obsesivo, o una menor percepción, lo que hace que se enfrenten a un mayor riesgo de contagio y de poder contagiar, por supuesto, a una adaptación a los hábitos higiénicos, como digo, a una adaptación también en el agravamiento. En muchos casos estamos viendo que se están agravando cuando ha habido una psicopatología previa por parte de nuestros pacientes. Eso hace que se agrave más los problemas de salud mental. Y como digo, esto es una crisis crónica, es decir, no sabemos cuándo esto va a terminar y eso hace que empeore también nuestra salud mental. Y todo esto está dentro del contexto de los problemas socioeconómicos, laborales y circunstanciales y familiares de cada persona que estamos afectadas por ello. Además está habiendo un temor a poder acudir a consulta o incluso urgencias por otros motivos, y esto por supuesto tiene un efecto, ¿no? Y afecta en los problemas de salud mental. Y luego también no podemos dejar de mencionar las Navidades. Se acercan las Navidades y es la gran incertidumbre que tenemos todos y que por supuesto tienen nuestros pacientes, cómo va a ser, vamos a ver a los familiares, se va a incrementar, nos van a confinar.
y esto pues vemos que también en el estado de ánimo de la población pues viene afectando. A nivel psicológico, las secuelas, y sí que es importante hablar de la otra pandemia, ¿no? De todas las patologías que están asociadas a los problemas de salud mental. Diversos estudios hablan del incremento en las alteraciones del estado de ánimo, en los síntomas de ansiedad, en el estrés postraumático. Hay una mayor incidencia en los casos de duelo patológico que no ha sido elaborado, y todo esto pues, se va enquistando a lo largo del tiempo. La Organización Mundial de la Salud ya habla y del término de fatiga pandémica, a los que muchas personas, y como digo, incluso los profesionales sanitarios, nos vemos sometidos. Los diferentes problemas de adaptación, que también dependen de mucho porque pone a prueba las capacidades físicas y psíquicas de toda la población. El conocido síndrome de la cabaña, ¿no? La dificultad o el temor también a salir y a exponerse, las diferentes alteraciones en la alimentación y en el sueño. Sí que estamos viendo incluso con, por ejemplo, recientemente contactaban con nosotros desde diferentes centros educativos que tienen incluso chicos en secundaria con problemas de trastornos de conducta alimentaria, con un incremento en los problemas de alteración del sueño, que tienen incluso terrores nocturnos, pesadillas, que no saben muy bien cómo gestionar esto porque está habiendo un incremento en la demanda de este tipo de problemáticas. Y en el caso de menores estamos encontrando pues, un mayor número de conductas regresivas, rasgos psicosomáticos, ansiedad por separación. En la etapa educativa está costando mucho, que también como consecuencia de los confinamientos temporales, ¿no? La incorporación a la rutina del día a día por parte de muchos menores. Lo que ya conocemos, los incrementos en las adicciones, en el consumo de sustancias, incluso de juego patológico, como consecuencia del contacto con la tecnología, y el efecto de las secuelas psicológicas en el deterioro de la salud física a nivel general. Es decir, ha habido un incremento en la obesidad, en la hipertensión, el sistema inmunológico también se está viendo afectado, las enfermedades crónicas, y todo esto es importante que también tengamos en cuenta pues, que va a tener una repercusión en todo el ámbito psicológico. La realidad a la que nos enfrentamos, los psicólogos que nos trabajamos más en el ámbito de la psicoterapia, sí que vemos dificultades en muchas ocasiones de poder conciliar, incluso aunque ahora no hay un confinamiento restrictivo, pero con todos los confinamientos, cuando hay que conciliar con la vida familiar, personal y profesional, esto también afecta en la vida, en la psicoterapia. Luego también las adaptaciones a la telepsicología, que yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esta profesión éramos muy reacios a la tecnología y nos hemos tenido que ir adaptando en el día a día, y hace que incluso en algunos colectivos como población de riesgo o en confinamientos, pues tengamos que también que innovar y adaptarnos y realizar estas telepsicología, que en muchos casos, incluso con menores, no es posible, ¿no? Y entonces ya no hablamos de psicoterapia, sino que en algunos casos tenemos que realizar seguimientos psicológicos o un seguimiento más telefónico puntual, para poder continuar con ese contacto y con la continuidad del tratamiento. Sí que estamos viviendo un incremento en las cancelaciones como consecuencia de la situación actual. Es algo que esto afecta tanto en el ámbito público como privado. Están habiendo muchas cancelaciones como consecuencias de confinamientos, como consecuencias de estar pendientes de test, de pruebas, de resultados, de haber estado en contacto con positivos. Y esto hace que afecte, ¿no?, a la continuidad del tratamiento, a la alianza terapéutica, a los cambios de citas, y esto es una realidad que vivimos en el día a día. Adaptaciones en el lugar de trabajo, pues sí que hemos tenido que hacer muchos cambios en nuestras salas, en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Para evitar posibles infecciones, y eso pues hace que a lo mejor el lugar donde acuden los pacientes o los centros pues no sean tan acogedores, ¿no? O no tengamos tantos recursos como nos gustaría poner a su disposición. Tener en cuenta las sesiones presenciales bueno, hay un distanciamiento social y una serie de medidas higiénicas que también afecta a la alianza terapéutica, y perdemos en la calidad del trato directo con el paciente. Yo, por ejemplo, ayer estaba con una adolescente con la que llevo un tiempo y lleva unas gafas muy grandes y con la mascarilla, y pensaba, si es que no le he visto la cara, o sea, realmente todo lo que es el lenguaje verbal es algo que estamos perdiendo y que ella tampoco me ha visto la cara a mí, ¿no? Entonces, todo esto, cuanto menos influye, es importante que lo tengamos en cuenta. Los recursos materiales, en cuanto a protocolos, constantemente nos estamos adaptando a los protocolos que tenemos con alumnos, con grupos, con psicólogos, y tiene que haber una información constante semanal y una actualización en nuestro lugar de trabajo. Por ello es fundamental la capacidad de adaptación y de flexibilidad en el día a día,
y ni que hablar también el contacto con los profesionales, entre los colegas, de cara a la coordinación, de cara también a esa válvula de escape que muchas veces conseguimos entre los profesionales, pues todo esto también se ha visto afectado. En términos generales, en cuanto a las necesidades, recoger la importancia que yo creo que tiene nuestra profesión ahora más que nunca y también poder pues ponerla de relieve y poder transmitirla, ¿no? El que tiene que haber y se tienen que reforzar las redes de salud mental, que ya previamente sabemos que estaban sobrecargadas en cuanto a ratios, en cuanto a tiempos de atención. La importancia de la atención psicológica especializada en atención primaria, que le demos el valor y la relevancia que esto va a tener también a lo largo de los próximos meses. Diferentes acciones preventivas y de humanización de presencia de psicólogos especializados en el ámbito sanitario, en los equipos sanitarios, en las UCIs, en el Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que esto como profesionales todos lo tenemos que defender y darle la importancia que ello tiene, reduciendo así el excesivo consumo de psicofármacos. También en el ámbito educativo muchas veces nos están pidiendo, yo creo que hay diferentes dispositivos y actuaciones orientadas a atender a toda la comunidad educativa, ya no solamente al profesorado, sino a toda la parte organizativa, toda la parte de padres y madres y, por supuesto, de niños y niñas que están presentando diferentes dificultades, pero bueno, esto seguro que mi compañero Antonio Lavanda lo comentará con más detalle. La atención también en residencias de ancianos, que también es importante la figura de la psicología. También es importante mencionar la especialización de la psicología, que poco a poco también se le está dando valor, que haya un especialista infanto-juvenil. También hay que rescatar la figura del neuropsicólogo. Todas estas figuras de especialización es importante que estén en el ámbito tanto público como privado. Por supuesto, reforzar la figura del psicólogo en el ámbito de los servicios sociales, la figura del psicólogo o psicóloga en el asesoramiento de las autoridades sanitarias y la atención psicológica a todo el personal sanitario que, como sabemos, ya lleva expuesto a esta fatiga pandémica desde hace ya muchísimos meses. Y, por supuesto, la asignatura pendiente que tenemos en nuestro país, un Plan Nacional de Prevención de Suicidio, que, como sabemos, ha habido un incremento en estos casos. Y como conclusiones, intentando ajustarme al tiempo, yo creo que es importante dar valor que estamos en un momento que también tenemos que hacer una redefinición de que es una oportunidad como profesionales de la salud, de darle el valor a nuestra profesión, ya que ahora mismo en los próximos meses los especialistas en duelo y en trauma hablan de que muchas veces cuesta pedir ayuda en un momento de estrés o de tensión, sino que es a lo largo de los 6 meses, un año cuando se pide ayuda, y creo que también va a haber una demanda y una saturación de la demanda de la psicología, y yo creo que debemos estar preparados para ello y por eso es importante desde el punto de vista de la formación, del reciclaje, de la supervisión, también del trabajo personal y, por supuesto, que el tipo de técnicas que utilicemos pues, estén avalados por la experiencia y por la investigación, siempre respetando la pluralidad de los enfoques, que esto siempre lo defendemos mucho desde la sección, y la concienciación también de la parte del autocuidado. Es importante que como profesionales que también estamos viviendo nuestras situaciones personales y estamos viviendo esta situación, es importante que atendamos al autocuidado, ¿no? Porque sí que se nota, ¿no? En los equipos de psicólogos se ve que hay un desgaste y es importante que tengamos en cuenta que los pacientes, como digo yo, esto es como la escala del bienestar, todos hemos bajado unos escalones, ¿no? El que está muy bien está bien, el que está bien está normal y así sucesivamente. Y esto es importante que los psicólogos entendamos que nuestros pacientes y nuestros pacientitos también requieren de una mayor demanda de nuestro servicio y por ello nosotros también tenemos que centrarnos mucho en nuestra parte del autocuidado, la adaptación a los recursos tecnológicos en el desarrollo de nuestra profesión y nunca podemos olvidar, que yo creo que también tendemos a olvidarlo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la ética y de nuestro código deontológico para hacer un desarrollo de nuestro ejercicio profesional adecuado. Y no sé si me he pasado o no de tiempo, a lo mejor he ido un poquito rápido, pero bueno, si no, al final podemos dedicar un No. espacio para dudas y preguntas, porque bueno, no he querido detenerme en algunos puntos que creo que sí que son Vale. importantes. Pues muchas gracias, Mercedes. Has sido disciplinada, como siempre, por adaptarte a los 12 minutos que habíamos previsto. Entonces, a continuación, va a tener la palabra Antonio Lavanda,
que es coordinador de la sección de Psicología Educativa y nos va a hablar de abordaje de las emociones desde la psicología educativa. Antonio, tuya es la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a todos por vuestra presencia, aunque sea virtual, y gracias, por supuesto, al Colegio de Psicólogos y a los compañeros que estamos haciendo esta jornada. Un poco de actualización y el interés de la psicología por atender a la población. En este caso, como representante de la sección de Psicología Educativa, la cual, bueno, pues ha participado en muchas áreas y ha hecho mucha documentación para la población en general, hemos visto que desde los centros educativos se han dado o se han podido dar de forma negativa 4 aspectos que quiero remarcar aquí y que nos parecen muy importantes. Situaciones en el campo intelectual, en el campo cognitivo. Niños con dificultades en la atención, en la memoria de trabajo, ciertos bloqueos, evidentemente aspectos que tienen que ver con lo curricular, desfases, y eso es algo que hay que atender. A nivel emocional también ha habido y está habiendo situaciones importantes a las que hay que atender y que más tarde comentaré estos aspectos que nos parece fundamental atender a la población escolar. Evidentemente, pues se pueden producir desregulación emocional, ansiedad, miedo, aspectos que ya Mercedes desde la sección de psicología clínica ha comentado. También situaciones y aspectos negativos en el campo físico. Problemas digestivos, dolores de cabeza, falta de sueño, etcétera, etcétera. Eso lo hemos estado viendo. Y por último, en el área conductual, evitación, problemas de alimentación, fobia social, xenofobia, etcétera, etcétera. Estos 4 aspectos a nivel de bloque general se está viendo en la población escolar, si bien hay que ver que se ha cuidado muchísimo, el aspecto sanitario se está cuidando, lo cual es algo y un punto importante a tener en cuenta y darle seguridad también a las familias, donde en el colegio, los colegios son sitios seguros y sitios donde se cuida perfectamente esta situación. Nosotros desde la sección de Psicología Educativa hemos planteado 3 campos de trabajo y de atención especial dentro del sistema educativo. Primero, como ya lo he comentado, el área sanitaria. Ha sido fundamental, ya va siendo menos, pero al principio fundamental, establecer rutinas de autocuidado. Fijaros que en niños pequeños, bueno, pues había que además hay que decir que el nivel de adaptación ha sido fenomenal, pero que había que establecer una serie de rutinas de pautas, turnos de ir al servicio, luego lavarse las manos, echarse el gel, etcétera, etcétera. Eso ha sido fundamental y esas rutinas dentro del área sanitaria ha sido lo primero y el abordaje primero que se ha tenido que trabajar dentro de los colegios. El segundo es el campo emocional y el último, el campo curricular. Es decir, no vale pensar que, ay, es que no he dado tales temas y qué importante. Es lo de menos, es decir, en el principio es lo de menos. Evidentemente hay que abordarlo, pero los aspectos curriculares ya se trabajarán si no se han trabajado antes los aspectos emocionales. Y esto es lo que yo quiero comentar. Dentro de los centros educativos es muy importante trabajar las emociones. Y dentro de las emociones hay que trabajar distintas áreas y distintos aspectos que quiero comentar. Muy importante, lo hablo con un acrónimo, el SER-TER. ¿Qué es SER-TER? Pues el SER-TER es ser tolerante, ser empático y ser respetuoso. Estos aspectos son muy importantes para la convivencia,
para el día a día en el área escolar, en el sistema escolar, en el cuidado. La tolerancia es algo que viene a causa de que se ha podido tener algunos, digamos, ideas xenofóbicas, es que los pobres, fijaros que ha habido incluso alguna idea de que es que los pobres nos han traído el COVID o hay más COVID con respecto. Es decir, esas ideas xenofóbicas hay que trabajarlas desde la tolerancia. También la E de empatía. Es decir, estamos hablando del acrónimo TER, T, tolerancia, E, empatía. La empatía es fundamental, ponerse en el lugar del otro, reconocer las emociones del otro. Y en el campo de las emociones hemos trabajado y hay que trabajar desde las emociones que podemos llamar desagradables hasta las agradables. Y dentro del campo de las agradables, también hay otro acrónimo que hemos trabajado mucho y nos parece muy importante, que es estar en casa. ¿Qué es estar en casa? Pues ir al centro educativo desde la C, que es desde la curiosidad. La curiosidad es fundamental para el aprendizaje. Ir con ese ánimo de querer investigar, de querer aprender, de querer saber cosas. Curiosidad. La A es de alegría. Estar en casa también hay que ir con alegría. ¿Qué es ir con alegría? Ir con alegría es ir con cierta felicidad al colegio, voy a encontrarme con los amigos. Muchos alumnos, una de las cosas que han echado de menos es estar en compañía de sus amigos, de su clase, de sus compañeros. Si bien hay que decir que también algunos alumnos se quejaban de cuántos deberes les hacían hacer los profesores. Yo creo que no eran tantos, pero que es cierto que esas rutinas que han tenido que estar en casa no han sido fáciles para todos. Pero esa alegría, esa felicidad con la que han tenido que ir al colegio y tienen que venir al colegio es fundamental. Aquí sí quiero hacer la idea de que la felicidad también conlleva responsabilidad, trabajo, esfuerzo y por lo tanto hay que ir contento, pero también con ese ánimo de trabajo, de esfuerzo, que es muy importante para realmente pues, estar en un día a nivel educativo pues, adecuado. Fijaros que la S que nos queda de casa es seguridad. Tengo que estar seguro, tengo que estar en un ambiente seguro, tengo que estar con todos los cuidados que el sistema educativo, que los profesores, que mi colegio, pues ha tenido para que yo esté en un lugar seguro y que las familias entiendan que el colegio ha hecho todo lo posible para que su hijo esté en un ámbito de seguridad, en un ambiente de seguridad. Por lo tanto, el estar seguro es otra de las emociones fundamental y que debemos transmitir tanto a los alumnos como a las familias. Y por último, la última de casa es admiración. Tenemos que tener modelos adecuados en los que fijarnos. Los profesores nos tienen que transmitir, pues, esta curiosidad, esta alegría, esta seguridad, este ánimo, en las que les respetemos y creamos que ellos son el modelo que nos van a autocuidar. Por lo tanto, es fundamental que tengamos esos modelos. Y también las familias, que tengamos admiración porque mamá, papá nos están cuidando, están haciendo también todo lo posible y el esfuerzo por hacer tareas de trabajo, de casa, etcétera. Y es fundamental que esos modelos participen con nosotros y nos den esa emoción que hemos llamado emociones agradables. Por lo tanto, curiosidad, alegría, seguridad y admiración. Evidentemente van a aparecer emociones desagradables. El miedo, la ira, etcétera.
pues hay que trabajar sobre ello y hay que trabajar para que esas emociones que hemos llamado desagradables vayan cambiándose por emociones agradables y trabajemos sobre ello. Hay niños que han perdido familiares cercanos y esos familiares, pues hay que hablar con ellos, hay que ver los miedos que han tenido, hay que ver cuál ha sido la problemática. La información, y antes lo comentaba Mercedes, la información que se ha dado, pues a veces no ha sido objetiva y ha causado un miedo, una inseguridad en los niños. Por lo tanto, esas emociones desagradables hay que trabajarlas, hay que valorarlas, hay que admitirlas y hay que trabajar sobre ello para que tengan realmente un conocimiento lo más objetivo posible sobre las emociones que les ha pasado, que les está ocurriendo y tienen que vivirlas y entenderlas. Y volvemos otra vez al acrónimo TER. El último sería ser respetuoso. Y ser respetuoso también es fundamental y es una norma de convivencia muy importante, porque ser respetuoso hablaríamos de los modelos de comunicación. En los modelos de comunicación estaríamos hablando de un modelo que puede ser agresivo, pidiendo las cosas sin tener en cuenta al otro, pidiendo las cosas de malas maneras, pidiendo las cosas sin pedir, por favor, ¿me puedes dejar esto? Es decir, de una manera impulsiva. Y evidentemente ese modelo de comunicación, pues hay que trabajar y hay que evitarlo. Hay niños que presentan un modelo de comunicación pasivo, un modelo de comunicación pasivo en el que se callan, no dicen nada. Hay que atenderlos también porque a veces en las emociones en las que un niño está callado, está silenciado, le están ocurriendo cosas que no son capaces de verbalizarlo y es importante atenderlos. Y por último llegaríamos a ese modelo asertivo en el que realmente tú te valoras, tú te respetas, sabes decir que no en las circunstancias en las que tienes que decir que no, pero también tienes en cuenta al otro y por lo tanto es una forma de respetarte a ti mismo y respetar a los demás. Por lo tanto, este sería el círculo de trabajo dentro digamos, del sistema educativo, dentro de lo escolar, en los que el trabajo de las emociones, el ser, el estar con los modelos de comunicación es fundamental, no solamente trabajarlo desde el principio, sino que sea algo transversal en el sistema educativo. Y por último nos encontraríamos con la parte curricular. Y la parte curricular también hay que darle importancia. Nosotros hemos dicho que por lo menos en el primer trimestre se trabaje contenidos básicos del curso anterior. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no todos los niños han tenido un seguimiento tan bueno como a lo mejor hubiéramos deseado. Por lo tanto, hay que afianzar, yo creo que ya me estoy pasando de tiempo, Sí, hay Antonio, que cuando quieras afianzar, ya. sí, hay que afianzar contenidos básicos para luego poder avanzar. Así que con esto ya terminaríamos y bueno, pues estaría luego a las preguntas que pudieran ocurrir. Perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias a ti, Antonio. Y a continuación, pero ha sido perfecto, te has pasado un minuto solo. A continuación tiene la palabra José María Fernández, en nombre de la sección de Psicología Jurídica. Él es coordinador de la sección de Psicología Jurídica y nos va a hablar de la psicología jurídica durante el confinamiento, claves para avanzar. Cuando quieras, José María. Bueno, buenos días. Me sumo en primer lugar a los agradecimientos al colegio por permitirnos pasar este rato, esta experiencia de compartir un poco la situación de la psicología en este tiempo.
Y bueno, yo voy a hacer un mini recorrido. No me quiero dejar ninguna parte de la psicología jurídica por tocar, pero me voy a centrar al final en lo que creemos desde la sección, y de hecho en septiembre propusimos una mesa y se llevó a cabo una mesa desde la sección de psicología jurídica relacionada con lo que voy a exponer después. Pero bueno, sí que quiero empezar un poco explicando todo. Perdona una cosa, José María, no sé si seré yo, pero lo veo a medias tu pantalla. No sé si la tienes que ampliar un poco, darle a presentación quizás de la diapositiva. No sé si a los demás os pasa. Es como que te hubiera reducido a la ventana y solo veo la mitad de tu transparencia. Pero bueno, no sé. ver ahora. No quiero liarte. Ahora, vale, perfecto. Ahora se ve bien. Gracias, vale. José María. Perdón. Bueno, decía eso, en cuanto a qué podemos entender, porque aquí habrá gente de todo, somos secciones muy distintas, aunque convergemos y coincidimos en muchos puntos, pero hay claras distinciones. Esas distinciones las vemos también dentro de la psicología jurídica. Sin ánimo de ser exhaustivo en una definición de psicología jurídica, podemos pensar que el objeto de estudio es todo lo que tenga que ver en el comportamiento de los actores en el ámbito del derecho y la ley. Es decir, comprende el estudio, la explicación, promoción, evaluación, prevención, asesoramiento y tratamiento de aquellos factores psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. En cualquiera de sus condiciones, porque nos podemos encontrar personas que estén presentes en situación de víctima, testigos, detenidos, personas acusadas y demás. ¿En qué ámbitos de intervención tenemos? Pues como jurídica, como ámbito específico de la psicología, se fundamenta en un amplio espectro de ámbitos de trabajo. Siempre relacionado, como decimos, todo lo que se nos ocurra relacionado entre derecho, psicología, ley, lo vamos a poder aplicar. Hay cosas, como veremos, más clásicas y otras que vamos a tener que ir incorporando. Y desde la sección sí que tenemos un fuerte empeño en ir incorporando algunas cuestiones como tema de victimología, que a veces es uno de los que se olvida dentro de jurídica y se nos olvida que también puede estar dentro, porque no es uno de los clásicos. Vemos que como ramas dentro de la psicología jurídica nos podemos encontrar con la psicología aplicada a los tribunales, que se llama la conocida como psicología forense, que es la gente que cuando si le preguntáramos a alguien, la mayoría de la gente se quedaría en esto, en hacer periciales psicológicos, que aquí sí que distinguiríamos entre el ámbito de menores, mayores, civil, penal. Lo más conocido y lo más famoso es sobre todo lo penal, y por lo menos las peticiones y demás que llegan a la sección, dudas y demás, y sobre todo intereses también, tiene que ver mucho con peritajes en el ámbito penal. Es donde hay mucho, tenemos que tener en cuenta que hay implicaciones muy graves para las personas, porque podemos estar haciendo un informe sobre un maltrato o un abuso sexual, que bueno, que tenemos que hacer un trabajo riguroso y porque puede tener implicaciones tanto para una parte como para la otra. Y bueno, esta parte, perdón, continúo un poco y luego detallo un poco más el trabajo de esta parte. Como decía, es quizá lo más conocido de la psicología jurídica y a veces se confunde psicología jurídica con forense, pero queremos explicar desde la sección que la psicología forense es una parte de la psicología jurídica. Tendríamos también todo lo que tiene que ver con el ámbito penitenciario, psicología penitenciaria, tratamiento, reeducación y demás, tanto en centros de privación de libertad como luego en centros de inserción social, un poco todo lo relacionado con eso, que también es uno de los clásicos, aunque probablemente no se nos venga tanto a la cabeza dentro de psicología jurídica. Luego la psicología de la delincuencia, un poco el estudio de cómo van evolucionando, qué tipo de personas, personalidades, bueno, llegan a cometer esos hechos, centrados sobre todo en el autor,
han estado casi siempre centrados en ellos. Nosotros, como digo, queremos desde la sección dar una vuelta y dar más importancia a las, o no dar más importancia, pero ya que estas dos partes de forense y penitenciaria tienen mucho peso y son las más conocidas, queremos también pues poner en relieve el trabajo de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, psicología judicial, lo relacionado con la capacidad de dar testimonio, el valorar testimonios y la capacitación de las personas, lo primero, para si están capacitadas para poder prestar un testimonio, luego si ese testimonio es válido, fiable o no. Aquí entraríamos un poco también en mezcla con lo que tiene que ver con lo forense, pero habría que hacer un trabajo combinado. Sería también todo el asesoramiento de tema de jurados, aquí tradición mucho más americana, pero que cada vez en España se están haciendo más estudios y se está haciendo más trabajo en este sentido. Desde luego todo lo que tiene que ver con psicología policial y fuerzas armadas, cada uno de los clásicos también en psicología militar y demás, muy centrado en recursos, cómo gestionar esos recursos personales y demás. Y luego lo que creemos más olvidado, la victimología y la mediación como entidades importantes dentro de jurídica. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en todos los servicios oficiales de atención a víctimas que, por ejemplo, víctimas de violencia de género son puntos de atención derivados del sistema judicial, que están trabajando por un mandamiento judicial y dan informes a la autoridad judicial. Con esto en la cabeza, como profesionales de la psicología jurídica, podemos desarrollar muchas funciones de evaluación y diagnóstico, quizá más en penitenciaria, en forense, asesoramiento, intervención, formación y educación, llevar a cabo o plantear campañas de prevención social, investigación en todos estos campos, y aquí ya sin ser una parte en sí, pero sí el trabajo más de investigación científica, más de conocer el tema de victimología, cómo funcionan unas víctimas, cómo funcionan otras, todo eso lo podremos hacer. Que hemos visto que de todo esto se ha visto más afectado durante la pandemia. Pues las circunstancias del confinamiento sabemos que ha provocado el cierre de muchos servicios públicos, aunque en teoría estaban funcionando. Hay muchos juzgados que han cerrado, pero se quedaba el juzgado de guardia. Lo que se ha visto es que los compañeros y las compañeras que estaban trabajando en estos juzgados, en teoría estaban disponibles, pero que han tenido una escasez de medios, no han tenido acceso a los medios técnicos para poder trabajar. O sea que ese servicio no se ha podido hacer. Claro, tanto a nivel público en esos servicios públicos como a nivel privado. A nivel privado sabemos que se pueden hacer peritajes y muchas veces es habitual en los juicios, sean del tipo que sean, que se presenten peritajes o evaluaciones forenses por parte de los servicios públicos y también evaluaciones o informes forenses de carácter privado. Bueno, pues los compañeros que se dedican al ámbito privado también desde luego han visto reducido todo este campo. Se ha limitado el trabajo multidisciplinar. Hemos tendido a una individualización porque, a pesar de las nuevas tecnologías y de toda la capacidad que tienen las redes para poder conectarnos y demás, también creemos que ha hecho que el no tener ese contacto más cercano con otros compañeros, con otras compañeras, ha hecho que nos centremos cada uno más, quien está trabajando, en su propio trabajo. Ahí yo creo que perdemos cierta riqueza en el trabajo y en la eficacia, en desarrollar un buen trabajo. Por ámbitos de actuación de la psicología jurídica, pues parece que los que más afectados se han visto ha sido la psicología forense, todo lo que tiene que ver con los tribunales, porque como vemos se ha cerrado, la victimología y la mediación. En áreas de trabajo, ya no especialidades dentro de la psicología jurídica, pues ¿qué es lo que hemos visto que se ha visto más afectado? Todo lo relacionado con lo que tiene que ver con las relaciones entre personas.
especialmente en violencia de género. Aquí los puntos de atención a víctimas de violencia han seguido funcionando, algunos con vía telefónica solo, otros con forma telemática, pero estos servicios han seguido funcionando. ¿Qué es lo que afecta a esta área de intervención con victimología, intervención con víctimas, con violencia de género? Pues se ve que esta situación de confinamiento ha potenciado los factores de riesgo, tanto individuales como sociales, de poder sufrir una situación de violencia. Nos hemos encontrado con muchas personas obligadas a compartir un tiempo y espacio, personas que a lo mejor en su día a día habitual antes no lo compartían, y eso nos lleva a perdonar, hay un error aquí en la presentación. Dejo lo de custodias y regímenes de visita para el final y continuamos dentro de las personas obligadas a compartir tiempo y espacio con el encierro en el domicilio. Encierro a veces literal. Si pensamos en situaciones de violencia de género, está claro que es una situación de riesgo, porque el estar conviviendo con una persona que te está agrediendo, que te está maltratando, y a veces ese encierro literal de llegar a producirse, de impedirte salir de casa, ha aumentado ahora con esta situación, pues es un factor de riesgo de poder sufrir esa violencia y de que los profesionales tengamos que intervenir. Hay un estrés y aislamiento, aumenta el control del agresor facilitado por el control formal del confinamiento, es decir, ya la propia situación de confinamiento hace que el agresor sienta mayor capacidad y sienta mayor sensación de impunidad para poder ejercer esa violencia. Y hay una dificultad también para pedir ayuda, tanto formal como informal, por parte de las personas que lo sufren. Las víctimas, se ha oído que ha disminuido el número de denuncias. A eso habría que explicar mucho por qué. Se considera que claro, las barreras para pedir ayuda han aumentado mucho. Si tenemos que estar en nuestra casa, no podemos acceder de otra forma. Se habilitaron por parte de ministerios, direcciones generales, comunidades y demás servicios de intervención telefónica y a través de online, que si bien las denuncias formales ante las fuerzas y cuerpos de seguridad disminuyeron, estas consultas aumentaron muchísimo y se ha visto que después el número de denuncias en este sentido ha aumentado. Relacionado con esto último y el trabajo y la experiencia de algunas compañeras en este ámbito, vemos cómo nos tenemos que actualizar un poco en el ámbito de esta psicología jurídica. Que algunas claves para el avance es que nos vamos a encontrar sí o sí con nuevos paradigmas de trabajo. Hace un tiempo sería impensable que desde la psicología jurídica se pudiera incorporar la telepsicología por el tema de confidencialidad, el tema de todas estas cosas que afortunadamente la telepsicología pues está garantizando y se está asentando. Se ha tenido que trabajar también con contactos telefónicos. Las personas que trabajaban en este ámbito. José María, tenemos que ir un poco finalizando y si no es que no nos da tiempo al resto Sí, de los 3 que nos quedan todavía. Termino gracias. Ya. Venga. Tenemos que centrar más el trabajo en la persona y ser capaces nosotros de llevar la iniciativa. Y por ejemplo, no esperar a que se nos demanden cosas, sino tener la capacidad de nosotros proponerlas y esos contactos con las personas. Y también importante la revisión de cuestiones deontológicas, que entraremos en otro momento, pero sí es importante de cómo puede influir en esta nueva realidad. Muchas gracias y disculpar el retraso. Pues a ti, José María, muchas gracias. Bueno, a continuación va a tener la palabra Luis Picazo, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de la Psicología de Madrid, y lo va a hacer en representación de la sección de Psicología del Trabajo, las organizaciones y recursos humanos, y nos va a ilustrar con la ponencia Psicología del Trabajo en tiempos de crisis. Cuando quieras, Luis. Gracias, Pedro.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por tu presentación y, bueno, disculpar la ausencia del coordinador de la sección por razones de salud, que no graves, pero suficientemente importantes como para no poder estar en este acto. La exposición mía va a tener dos partes, una más conceptual y general y otra más de ejemplo de intervención o de actuación. En los aspectos generales, empezar diciendo que desde un punto de vista de la actuación de la psicología del trabajo, organizaciones y recursos humanos, trabajamos con dos caras de una moneda. Una, que vivimos en un entorno VUCA, acrónimo que se ha instalado y generalizado para identificar una situación generalizada de nuestras propias vidas y de nuestro entorno, que es que vivimos en una situación volátil, incierta, compleja y además ambigua. Esto en algún momento es aplicable a la vida de todas las personas y a todos los entornos en los que nos desenvolvemos, y especial y singularmente en el mundo empresarial. Y a su vez hay otro axioma, que es el lema de nuestro Colegio de Psicólogos de Madrid, que es que trabajamos junto a nuestras colegiadas y colegiados para mejorar la calidad de los servicios psicológicos y el bienestar de la ciudadanía. Es decir, que en el primer supuesto del torno VUCA, el desequilibrio o exceso de alguno de los aspectos enumerados puede dar lugar a una situación de crisis, pero no es menos cierto que efectivamente encontramos crisis por empleo, crisis en los mercados, crisis financieras, crisis de materias primas, crisis tecnológicas, crisis de métodos de trabajo y de relaciones, crisis en procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la vivencia de las crisis no es un momento concreto, como puede ser ahora la pandémica o la económica derivada de la misma, sino que es permanente. Los psicólogos del trabajo nos encontramos en situaciones siempre críticas debidas a algunas de las causas por la incorporación de la tecnología o por la ausencia de ella en la organización, por el cambio de responsables o por la persistencia de los responsables, etcétera, etcétera. Pero a su vez, nuestra misión y nuestro credo fundamental, al menos yo no me canso de insistir en ello, es que trabajamos para el bienestar de la ciudadanía, no para el malestar de la ciudadanía. Probablemente tenemos que coger el malestar e intentar llevarlo hacia el bienestar. ¿Y haciendo qué? Pues bueno, ya más de 100 años de historia, esas son las áreas en las que, y seguramente, bueno, falta alguna reflexión sobre algún punto, pero en los procesos fundamentales de las organizaciones, selección, evaluación y desarrollo de las personas en las organizaciones y formación y desarrollo. Ahí están enumeradas un sinfín. Todo esto a lo largo, como diría nuestro querido profesor Peiro, a lo largo de más de 100 años de historia, desde finales del siglo XIX, con William James a la cabeza y otros hasta nuestros días, haciendo de la psicología del trabajo, utilizando herramientas científicas para validar supuestos, y como diría, repito, nuestro querido profesor Peiro, no se trata de invalidar los refranes de nuestros abuelos, pero sí de hacerlos buenos mediante validaciones científicas. ¿Y dónde? Pues en las organizaciones. A mí me gusta insistir en que una organización ontológicamente no es ni más ni menos que el conjunto de ilusiones de todos los agentes que nos encontramos en torno a nuestra vida organizativa. Incluso la organización puede ser una pareja matrimonial a estos efectos, ¿eh? Pero efectivamente, la ilusión de un accionista por obtener un rendimiento, de los clientes por obtener un producto que les satisfaga, por los proveedores por poder seguir suministrando bienes o servicios a la organización que les contrata, por el propio personal, directivos y colaboradores, y todo ello con el compromiso necesario para obtener un resultado. Del equilibrio de todo eso
es donde las crisis que se provoquen por las razones indicadas anteriormente podrán tener solución. ¿Con quién? Pues con los líderes. En las fotografías anteriores eran 3, pero fijaros, hace un tiempo hice una consulta en Google, pedí la palabra liderazgo y aparecieron 11.900.000 resultados. Añadí liderazgo directivos y aparecieron 21.700.000 resultados con ese par de vocablos. ¿Y qué tipo de liderazgo? ¿Y en qué tipo de organizaciones? Pues mira, por lo que apostamos es, como diría nuestra igualmente querida Lourdes Munduate, catedrática de Psicología Social en la Universidad de Sevilla, que el modelo de relaciones laborales se está reescribiendo y avanzando desde modelos muy ancestrales y muy, no diría olvidados porque siguen presentes en muchos casos, de tipo taylorista hacia la construcción de un marco diferente, en donde se basen en la confianza y en la flexibilidad, y no en el miedo y el control. Ojo, el control de gestión hay que mantenerlo, pero no el control como desconfianza. Por lo tanto, no es el momento ahora de hacer una disertación, pero sí de quedarnos con estas palabras claves. La empresa del siglo XXI, la organización del siglo XXI, tiene que estar basada en la confianza, no en el miedo ni en el control derivado de la desconfianza. ¿Y por qué tipo de liderazgo apostamos? Pues el transformacional. Bas, Kotter, Abolio y otros ya nos decían, hombre, no podemos prescindir de Goleman o de Boyazis, fundamentalmente, que hablan de liderazgo emocional, pero el liderazgo transformacional es aquel que se basa más en la visión compartida, en la involucración del equipo y en la adhesión y alineamiento, fundamentalmente alineamiento, que a mí es una palabra que me gusta más que la adhesión. El alineamiento no tiene por qué estar todos de acuerdo, todos los futbolistas no tienen por qué estar de acuerdo con el entrenador, pero sí tienen que estar alineados en el objetivo, que es conseguir ganar el partido, la liga, la competición. Que confía y delega y que además desarrolla a sus colaboradores y los motiva. Y finalmente, da ejemplo. Durante toda mi vida profesional he estado vinculado a la gestión de recursos humanos y a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Y he pertenecido a un sinfín de asociaciones. Históricamente he sido vocal de alguna de ellas, de las juntas directivas, y puedo decir que la apuesta de la gestión empresarial es en esta línea, lo cual no quiere decir que hayan desaparecido aquellas gestiones o aquellos directivos que se basan en la desconfianza, en el miedo, en el control y hasta en el acoso ni en el moving, ¿por qué no decirlo? Pero no es menos cierto que la empresa del futuro tiene que discurrir por estos cauces. En resumidas cuentas, y por hacerlo breve, una empresa, además de ser el conjunto de ilusiones, requiere conversaciones que ordenen las acciones para garantizar los resultados a corto, porque si no la empresa o la organización desaparece, que abra posibilidades de acciones de futuro y oportunidades para que se produzca reflexión y aprendizaje. Nuestro autor Peter Senge es uno de los grandes de las organizaciones que aprenden, sin perder de vista que esa red de conversaciones, en pocas palabras, se produzcan en un entorno de confianza. Pues bien, eso digamos que es el marco general por el que apostamos, y 100 años de historia y de investigación de todas las universidades y de todas las grandes organizaciones han apostado por este tipo de gestión. Desde la psicología hay momentos en los que tenemos que hacer intervenciones puntuales, concretas y además por motivos concretos. Por ejemplo, como decía al principio, aporto en esta exposición pues una experiencia recientísima. Hoy mismo empezaremos a divulgar 8 conferencias grabadas para que sean escuchadas por todos aquellos responsables de organizaciones, pero fundamentalmente enfocadas a la prevención de riesgos psicosociales, por un acuerdo suscrito entre el Colegio de la Psicología de Madrid y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. ¿En qué consiste?
Pues en 8 pequeñas conferencias de 10 minutos, ¿qué digo 10? 7 minutos de duración, a los que se adjunta una guía en texto, que es resumen y reproducción de la propia conferencia, que cualquier responsable de salud laboral y de prevención de riesgos laborales tiene acceso a ella, porque son públicas y están colgadas en el canal YouTube del Colegio de Psicólogos de Madrid. Se trata de divulgar, se trata de abrir ventanas para que los responsables de la salud psicológica sepan qué hacemos desde el punto de vista de la psicología del trabajo. Esas 8 conferencias, insisto, publicadas a finales de julio y primeros de agosto, recibieron 80.000 visitas y accedieron a esas conferencias 36 y fueron vistas por 36.000 usuarios. Es decir, hay un gran interés y estamos orgullosos de haber podido contribuir a la sensibilidad en el tema específico del estrés laboral. Ahora se producen 6 conferencias de 1 hora de duración, webinares en las que, bajo el modelo de exposición y diálogo del presentador con el ponente, durante 60 minutos, 50, 60 minutos, hay una sesión monográfica en torno a los temas de salud laboral y riesgos psicosociales. A su vez, en el programa se abre una posibilidad de recibir apoyo y aclaraciones y dudas, y un aspecto muy importante: se les ofrece a las organizaciones soporte de mediación en este carácter piloto, con cargo a los presupuestos del propio Colegio de Madrid, por ser una prueba experimental para los conflictos relacionales laborales. Todas las intervenciones y todas las conferencias son realizadas por psicólogos y psicólogas colegiados y expertos en salud laboral, como acabo de decir. Mira, aquí están las 8 conferenciantes del mes de julio. Yo no di conferencia, pero sí hice una presentación global de las 8 conferencias, de las guías. Ahí están las guías. Están disponibles, como digo, en la página web del Colegio de Madrid y en el canal YouTube. Y estas son los intervinientes, es decir, bienestar psicosocial en el trabajo, liderazgo saludable, riesgos psicosociales en la transformación digital, gestión de los riesgos psicosociales post-epidemia, fenómenos psicológicos que favorecen la salud en el trabajo y teletrabajo. Estas son las 6 conferencias que empezamos a publicar desde hoy mismo, y iremos publicando un par de conferencias cada día a partir de hoy y mañana hasta el martes, miércoles de la semana que viene. Como digo, este es un ejemplo de actuaciones concretas en el ámbito de la psicología del trabajo y la salud y riesgos psicosociales. De modo que concluyo con esto. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero haber contribuido al conocimiento y divulgación de lo que desde la psicología realizamos y en el ámbito de la psicología del trabajo. Muchas gracias, Luis. A continuación va a tener la palabra Alejo García Naveira, que es el coordinador de la sección de Psicología de la Actividad Física y el Deporte. Y su ponencia se titula La actividad física como modulador de las emociones negativas. Alejo, cuando quieras. Sí, buenos días a todos. Necesito que Luis deje de compartir ahora. Perfecto. Vale. Eso es. Un momento, por favor. Bueno, en primer lugar, indudablemente agradecer al colegio por la actividad, a mis compañeros, a Pedro por la presentación, y como él es deportista, como yo, seguro que le va a gustar lo que vamos a hablar, ¿no? El objetivo de esta participación es de que podamos hablar de la importancia de la actividad física en estos tiempos de COVID-19. Bien, yo creo que como punto de partida, teniendo presente cuando se estableció el estado de alarma, más allá de las medidas sanitarias, de higiene, distanciamiento social y demás, también ha habido una limitación de los espacios libres y también de instalaciones como deportivas, parques, áreas de juego y demás, que de alguna forma eso ha afectado
a la población en general, principalmente vinculado a lo que es la salud y la economía y, por supuesto, que es lo que vamos a centrar ahora al hablar de lo que son los estilos de vida y, como veremos dentro de este estilo de vida, indudablemente lo que es la práctica deportiva y la actividad física. Ya de por sí, si dejamos, digamos, de lado la población deportiva y nos centramos en la población general, como han comentado algunos compañeros, indudablemente todo este periodo, esta etapa de COVID, principalmente en periodo de confinamiento, ha generado una mayor ansiedad, depresión, angustia, trastornos, problemas para dormir y demás en lo que es la población, ¿no? Y también sabemos que las personas, con, en este caso, por ejemplo, hábitos deportivos o de actividad física, y también que tenían trastornos psicológicos preexistentes antes de este periodo, pues se veían doblemente o más afectados en esta etapa. También este parón deportivo que ha habido y todas estas dificultades que está habiendo, indudablemente afecta a un elevado número de ciudadanos aquí en España en concreto. Se suspendieron entrenamientos, se limita el acceso a instalaciones, se suspenden o se limitan o se retrasan competiciones deportivas o se toman medidas especiales en concreto. También sabemos que el porcentaje de contagios en instalaciones deportivas es muy bajo. O sea, como veremos después dentro de las conclusiones, podemos definirlo como un espacio seguro. También sabemos que todas estas limitaciones o suspensiones que tenemos de actividades y de espacios deportivos, lo que produce es una modificación de los hábitos. En algunos casos, como veremos, disminuye, en otros se mantiene y en otros inclusive puede haber un aumento. Pero como veremos después, principalmente hay una disminución. Y de cara a las personas que son activos, que realizan actividad física o que son deportistas, pues toda esta situación tiene un doble impacto que afecta a nivel de su bienestar psicológico, estado emocional y salud en general. ¿Por qué? Porque por un lado le afecta lo que a cualquier ciudadano le afectaría de por sí esta situación de estrés, pero al mismo tiempo hay una carga, digamos, adicional, que es todas estas dificultades que tienen a la hora de realizar actividad física. Bien, a nivel general, ¿qué dicen los estudios? Que hay una disminución de la actividad física. En estos tiempos en los que corremos hay una disminución con todas las consecuencias que conlleva eso. También es verdad que las personas que son sedentarias o poco activos, algunos tienden a aumentar, pero muy pocos, y las personas que son activas o que tienen hábitos previos bien instaurados, pues o mantienen o inclusive pueden llegar a aumentarla. Bien, si nosotros sabemos que si la actividad física del deporte se practica en líneas generales de forma regular y moderada, para los adultos pues es salud y bienestar indudablemente, pero podemos hablar también de los chicos, de todo el beneficio, porque los niños y niñas se ven afectados por esta situación, como comentaremos después, pero ya de por sí, si es saludable y es positivo la práctica deportiva, pues los estudios lo que indican es que ante estas situaciones de COVID, indudablemente se requiere atenderlo y reforzarlo, ¿no? Los estudios lo que tienden a indicar es que la práctica regular y moderada de la actividad física sirve como moderador de las emociones negativas, aumenta el bienestar psicológico y mejora también la calidad de vida. A nivel de diferencia de sexo, las mujeres son más vulnerables a las mujeres deportistas que van alineados con estudios de la población general, obtienen una peor respuesta emocional y son más vulnerables a esta situación. Y si analizamos en función de la edad, los más jóvenes tienden a una peor salud mental y, digamos, los más mayores, pues indudablemente tienen una preocupación y temor por su salud porque son población de riesgo, pero empeoran en sus conductas saludables en general. Como conclusiones, indudablemente la actividad física del deporte es algo positivo, algo que se tiene que mantener en adultos principalmente, pero sobre todo en niños y jóvenes, por todo el aporte dentro de su desarrollo. Pensar que si estamos hablando de marzo de 2019, pues hay muchos chicos y chicas que se han dejado muchas etapas positivas dentro de su desarrollo integral a lo largo de su vida. Como idea también para compartir es que tenemos que buscar a través no solo de la actividad física, sino de los hábitos saludables, entrenar nuestro sistema inmunológico y también, por decirlo de una forma, protegernos a nivel emocional
en estos periodos de COVID, sobre todo porque se ha visto que ha habido, como han comentado otros compañeros, problemas en cuanto a alimentación, descanso, aumento de consumo de alcohol y de tabaco, una mayor exposición, no se ha comentado, pero hay una mayor exposición a lo que es la pantalla y dispositivos, y en general, indudablemente, cuando hablamos de actividad física y deporte, pensamos en la población general, tanto los jóvenes, adultos y tercera edad, pero también hay que focalizar, como comentaba antes, en todas esas personas que no tienen esos hábitos previos relacionados en este caso con la actividad física y que esta situación le afecta doblemente. Hay que prestar principalmente atención a lo que es la población de mujer dentro de esa vulnerabilidad psicológica que hemos comentado, cubrir las necesidades en función de los distintos grupos de edad. No lo he dicho antes, pero todo el tema de familias es muy importante también intervenir porque hay miedos, incertidumbres, dudas, y eso al final afecta a lo que es la logística diaria y también afecta a la hora de interaccionar con sus hijos y hijas. Indudablemente, la actividad física y deportiva, lo que son las instalaciones, lo que marcan las estadísticas son espacios seguros, o sea, no hay que tener miedos, o sea, son espacios seguros asistidos con sus propias medidas, que no hay que tener miedo de contagio porque son unos lugares donde menos contagios hay. Indudablemente los psicólogos del deporte tenemos que estar presentes en el contexto deportivo, como he dicho antes, atendiendo a las familias, atendiendo a los entrenadores también, cómo lideran o gestionan a sus deportistas, cómo lideran a sus equipos o en actividades quizás que no son deportivas como tal o que son actividad física, ¿no? En clase de spinning, o la otra vez veía un monitor que no lleva ni mascarilla y no llevaba lo que son todas las medidas higiénicas. Y simplemente para terminar, compartir, que muchos lo sabéis vosotros, en periodo de confinamiento nosotros desde la sección realizamos unas acciones concretas para atender a la población deportiva, en este caso federada, y realizamos una guía para la práctica deportiva, para la gestión psicológica dentro del periodo de confinamiento, y ahora estamos pues hablando con diferentes entidades para poder abordar una situación de incertidumbres, de dudas, de miedos de contagio y demás, sobre todo en lo que es el deporte base, y creo que es fundamental nuestra presencia y poder acompañar, digamos, de este proceso y dar una visión profesional y hacer un trabajo bueno, de comportamiento en general de toda esta población deportiva. Y sobre todo, si me permitís, para terminar, simplemente quería hacer referencia a un meme que me dijo mi hijo hoy y que a mí me llamó la atención, que hacía referencia a que inicialmente había menos casos de COVID y había mucho miedo y muchos comportamientos asociados a todas estas medidas, y ahora que hay más casos de COVID, en determinada parte de la población ha disminuido el miedo, ha disminuido esos comportamientos, y creo que si lo focalizamos en torno a la actividad física, necesitamos programas, medidas para esa promoción, para que si en un momento dado tenemos una situación futura, que esperemos que no, de confinamiento o situaciones más graves, pues que todos estos hábitos adquiridos que se requieren desarrollar nos sirva, digamos, de colchón, de moderador de todas estas cuestiones que hemos comentado, y creo que debería de integrarse dentro de las políticas sociales. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alejo. Y a continuación va a intervenir José Manuel García, que es secretario de la sección de Psicología de la Intervención Social, y nos va a ilustrar con la ponencia Intervención Social o acompañar a la persona en su contexto. Cuando quieras, José Manuel. Hola, muy buenas a todos y a todas, y muchas gracias al colegio por la oportunidad que se brinda en esta serie de ponencias y de mesas redondas para reconocer los distintos ámbitos de la psicología. Querría disculpar, al igual que ha hecho Luis, en mi caso, al coordinador de la sección, que le mando desde aquí una pronta recuperación, también por motivos de salud. Sea pues, hemos decidido desde la sección trasladar la intervención social o cómo acompañar a la persona y su contexto, en línea un poco de reconocer en este sentido el valor del contexto, que muchas veces
dentro de que la persona pone una serie de repertorios básicos de conducta, ¿no? Y que cumplen una función, también hay veces en que el contexto es crítico y es muchas veces el contexto el que hace sufrir a la persona, ¿no? Entonces, desde esta parte hablamos de que cuando el contexto es la crisis, es aquí donde la psicología de la intervención social participa. Y es que la crisis por coronavirus ha puesto en vulnerabilidad la capacidad de respuesta del individuo a un contexto que es crítico como tal. Pues entre las cosas que desde la psicología de la intervención social se han podido intervenir y observar es la incertidumbre sobre las posibilidades que tengo como individuo para apoyarme en sociedad, o lo que también pues, una persona puede experimentar como aislamiento, las posibilidades de reacción autónomas en una red de recursos basada en derechos fundamentales, la falta de justicia social, que es la desprotección inequitativa de valores que permiten vivir en sociedad, en clave sostenible, o la desproporción entre bienes y servicios justos que llega a la población y por ende pues, al individuo. Las personas han dejado de ser el centro, desequilibrando su valor en el contexto. Y la desvinculación de las personas en las participaciones colectivas a razón pues, de las medidas que, por otra parte, recalcamos que, por supuesto, son necesarias, pero han dificultado mucho la participación social. Entonces, lo social sigue siendo un pilar indispensable de la vida y la salud. Lo social entra en el paradigma biopsicosocial de la salud y la psicología de la intervención social a este respecto tiene mucho que participar. Entonces, hacemos referencia en este sentido al informe de López Cabanas, que de hecho parte de esta casa, del Colegio Oficial de la Psicología, y fue un estudio con el que se pretendía situar y describir la situación de la psicología de la intervención social en Madrid, y se llegó a un concepto. Y la psicología de la intervención social es un conjunto de saberes y prácticas fundamentadas en la ciencia del comportamiento humano, que se aplican a las interacciones entre personas, grupos, organizaciones, comunidades, poblaciones específicas o la sociedad en general, y con la finalidad de conseguir el empoderamiento, la mejora de la calidad de vida, una sociedad inclusiva, la reducción de desigualdades y el cambio social, mediante estrategias proactivas y preventivas que dinamizan y favorecen la participación de personas y comunidades y tienen en cuenta la diversidad humana. Vamos a ir entrando mucho más en estos conceptos, como por ejemplo el empoderamiento, pero también este estudio lo que hacía visible es que ahora en el 2017 se catalogaron que había aproximadamente una estimación, dentro de una estimación prudente, 2.070 psicólogos y psicólogas de la intervención social. Dicho lo cual, nos encontramos con una serie de ejemplos paradigmáticos de esta crisis, de este contexto crítico, y es, por ejemplo, la previsión que hace la Organización Internacional del Trabajo, que proyecta en la pandemia, que es la disminución del 60% de los ingresos de 1.600 millones de trabajadores informales, y mientras la mitad del mundo intenta sobrevivir sin ningún tipo de protección social. Por otra parte, como podemos ver ilustrativo en esta imagen, pues las cuestiones como el hambre, ¿no? y las famosas colas del hambre, la soledad no deseada en personas mayores, que por supuesto hay que reconocer y visibilizar. Y en la imagen, pues en este caso, una profesional de un centro de día que al principio del confinamiento se cerraron muchos de estos centros de día y siguieron tejiendo redes, ¿no? Se siguieron tejiendo redes a través de la vía telemática para seguir contactando con usuarios de estos centros. Y bueno, esto es una serie de ejemplos representativos de donde también pues, interviene la psicología de la intervención social. ¿Y qué es lo que aporta? Pues como ya hemos dicho, ya hemos ido hablando del bienestar psicosocial, del empoderamiento, la comunidad y el apoyo, la participación social. Bienestar psicosocial como un punto en el que el psicólogo sea vía de acompañamiento por la cual todas las personas puedan desarrollarse en las distintas áreas vitales de valor. El empoderamiento como una vía en la que el sujeto es activo de sus derechos y puede efectivamente empoderarlos, reivindicarlos y situarse de una manera justa. La comunidad y el apoyo es una forma en la que llevamos a las personas a que y a los propios grupos a que se apoyen entre sí de una manera bidireccional y que encuentren en la comunidad pues, una oportunidad para desarrollarse.
la participación social como vía, de hecho, como una herramienta de empoderamiento importante y decisiva, ¿no? En la que el ser humano, dentro de su diversidad, pues puede reconocerse en lo social y llevar en su discurso pues la participación y reivindicación. ¿Y cómo hace la psicología de la intervención social con estos conceptos que hemos traído? Pues sobre todo, como nuestro compañero de hecho de sección, José Guillermo Fouce, ya conceptualizó, pues interviniendo para generar y potenciar ciudadanos libres, independientes y solidarios, personas capaces de crear y unirse en redes sociales que generen respuestas colectivas y apoyo social mutuo, que se organicen para responder en conjunto. Pues hay varias metodologías basadas en la evidencia que tiene la psicología de la intervención, como son los grupos de apoyo, reflexión y contención en los barrios, los espacios de sensibilización, diversidad y encuentro en centros públicos. O sea, dentro de estos es sobre todo la idea de sensibilización, de visibilizar situaciones en las que las personas se encuentran ante vulnerabilidades a razón del contexto. Tenemos además la presencia en los órganos de decisión pública para crear programas, ¿no? Programas de intervención social para trabajar sobre colectivos vulnerables y el acompañamiento de la soledad no deseada en estos colectivos vulnerables, en concreto con personas mayores. También hemos recogido desde la sección esta cita que hacía una de nuestras compañeras, y es la idea de que el modelo sanitario se recolocará y aún así, por supuesto, encontrará dificultades. De hecho, las está encontrando, pero lo social, por desgracia, sigue en desamparo y lo social se hace cargo también de las vidas rotas. Entonces, ¿quiénes hacen posible todo este trabajo? Pues dentro de los profesionales de la psicología de la intervención social implicados, nos encontramos en el tercer sector. El tercer sector sería todas las entidades, asociaciones, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, con carácter independiente. Los servicios sociales, por supuesto, las entidades públicas, los centros de autonomía personal, de atención especializada y rehabilitación social, entre otros. Los servicios específicos por ejemplo, están los servicios de atención a la mujer, los observatorios de vigilancia social, entre otros. Las plataformas académicas en las universidades con promoción de programas y proyectos de investigación social. Los ayuntamientos, los órganos institucionales en general y, por supuesto, pues muchas áreas. Pero sobre todo son los profesionales de la intervención social, son profesionales de la psicología orientada al cuidado. Tienen una metodología propia y un modelo conjunto, interdisciplinar e inclusivo. Entonces, bueno, desde la sección hemos creado este espacio de preguntas, pero que llevaremos al final. Pero bueno, nos damos cuenta de aquí de las distintas áreas de intervención que la psicología de la intervención social puede actuar, y precisamente en un momento crítico como en el que nos encontramos. Por ejemplo, tenemos las intervenciones en centros de menores y el maltrato infantil, la asistencia centrada en la persona con personas mayores y personas con discapacidad, la intervención propiamente dicha con personas mayores y ante nuevas circunstancias como las que se están dando, el empoderamiento de mujeres víctimas de violencia de género, el empoderamiento de la mujer como tal, las redes de apoyo y diálogos en lo comunitario, que a este respecto, bueno, todo el conjunto en realidad es lo que también dinamiza el propio psicólogo y psicóloga de la intervención social, es tejer el voluntariado como una vía de apoyo para todas estas poblaciones. Entonces, en este sentido nos encontramos con esa idea fundamental de que en todas las áreas de intervención hay redes de apoyo que se pueden ir creando y desde las que directamente hacer encuentro, hacer en estas herramientas una vía por las cuales la persona se desarrolle con su contexto y sea también el contexto en el que se involucre de manera saludable en la persona. Y para finalizar, pues hemos planteado esta frase para reflexionar y un poco también como conclusión de uno de los autores fundamentales de la psicología de la intervención social, que es Fantova, y
Y es la idea de, sería un error ahora la configuración de un sistema de cuidados o similar en lugar de mejorar, fortalecer y desarrollar la capacidad de los servicios sociales, con el concurso y la colaboración de otras ramas del estado de bienestar, como salud, educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos, para dar soporte al cuidado primario, en lo familiar y comunitario y proporcionar cuidados profesionales. Y de eso se trata, sin perder más tiempo. Es algo que además ya comentó precisamente nuestra compañera de la sección de psicología clínica, y es la idea de caminar de una manera interdisciplinar y con una presencia significativa en los servicios sociales, dado que los servicios sociales tienen muchas formas de actuación y todas las profesiones en este sentido son necesarias en ellos. Así, por lo tanto, nuestras referencias y muchísimas gracias. He emplazado aquí la encuesta, que de todas formas supongo que se trasladará al final en el chat, pero bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por la atención, y dicho lo cual, pues doy paso a las preguntas y debates que se deriven de todo esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias también por ponerme aquí el enlace al cuestionario, porque efectivamente estaba a punto de mandarlo yo por el chat, que ya lo he hecho, supongo. ¿Vale? A ver, cuando te salgas de ahí de la esta, me supongo que me dejará mandarlo. Salte del compartir pantalla. Hecho. Muchas gracias. Vale. A todos. A ver, no sé ahora por qué no me lo deja. Ya está, mandado. Pues muchas gracias. Bueno, hasta ahora no he recibido aquí, no he recibido ninguna pregunta. Entonces yo animo a los participantes que nos hagan preguntas. Mientras tanto, recordaros que os acabamos de poner en el chat para los participantes el cuestionario de evaluación de la actividad de esta mesa redonda, para que por favor lo rellenéis, porque también mejorar en las nuevas mesas que hagamos, las nuevas actividades, va a depender mucho pues, de vuestras contestaciones y, en fin, servirá para que podamos corregir los errores que hayamos podido tener en la organización de estas actividades, ¿no? Como vi una vez un lema que ponía, si ha habido algo negativo, decirlo ahora, y si hay algo bueno que hayamos hecho, decirlo por ahí fuera. Bueno, no sé, no veo aquí que me surjan preguntas. A ver, sí. Una pregunta que nos hace Esther González. No sé si lo estáis viendo todos los ponentes. Nos pregunta, yo tenía una pregunta, dice Esther, sobre el desarrollo de los niños con la falta de contacto entre iguales que han tenido. No sé si queréis responder, Mercedes, Antonio, bueno, todos un poco. Sí, si quieres respondo. Venga. Como antes comenté que efectivamente uno de los aspectos que echaban de menos es la relación con los amigos en niños más mayores, pero que el tema social, el tema de acompañamiento, el tema de estar con los compañeros es un aspecto fundamental de socialización de los niños, con lo cual claro que ha sido importante, y por eso yo creo que siempre hemos defendido desde la sección el que los niños fueran al colegio, con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas sanitarias, pero que los niños fueran al colegio, porque es fundamental ese contacto con los demás, esa relación con los demás y esa bueno, pues cooperación y ayuda de los profesores y su relación con los compañeros. Por lo tanto, claro que lo han notado y me parece fundamental el que se haya animado a asistencia en los colegios. Vale. Bueno, nos dice por aquí Eva, no sé si lo estás viendo, Mercedes, dice que con respecto a las nuevas realidades a la psicoterapia, con respecto a la psicoterapia, yo añadiría las ya mencionadas por ti, Mercedes, la dificultad que están teniendo muchos usuarios para seguir costeándose la terapia. Hablo de la práctica privada, que es a lo que yo me dedico. Es un problema para muchas personas no poder acceder a los servicios psicológicos o no poder seguir con su tratamiento ya iniciado antes de toda esta crisis. No sé, Mercedes, si quieres algún comentario al respecto. Sí, respondiendo también a la pregunta anterior sobre el tema del bajo contacto de los menores con sus iguales, es verdad que, como ha explicado Antonio muy bien, que estas relaciones se han visto mermadas y eso ha afectado mucho en todo lo que tiene que ver con sus habilidades sociales, el desarrollo de sus competencias emocionales
Y en el caso de los adolescentes, por ejemplo, se ha compensado con un mayor contacto a través de la tecnología y sí que se ha detectado, según comentan algunos estudios, un incremento en los casos de ciberbullying. Y efectivamente en la exposición de Antonio, que hacía mucha alusión a todo el trabajo de emocional y de la inteligencia emocional, en estos momentos es todavía más importante porque efectivamente no ha habido tanta exposición y tanto entrenamiento en habilidades sociales, tanto en adultos como por supuesto en los niños, cuando es tan importante para su desarrollo. Y en relación a la siguiente pregunta, en familias que tienen dificultades económicas como consecuencia de esta crisis, efectivamente esto está siendo un problema también en el ámbito privado, incluso en el ámbito público, porque hay una saturación, hay una sobrecarga, hay una lista de espera, y en el ámbito privado, pues en muchas ocasiones los psicólogos nos hemos visto obligados pues, a ajustar las tarifas en la medida de nuestras posibilidades, en aplazar también los tratamientos, y eso hace que la efectividad de los tratamientos no sea también adecuada. También aprovecho para indicar cómo está afectando todo esto, que esto Luis también lo ha indicado muy bien, en el ámbito laboral, cómo también ha habido un incremento en los casos también de moving, de estrés laboral, de burnout, todo esto también se ha visto muy acentuado y hay más consultas, al menos en el ámbito privado, de este tipo de problemáticas. Bueno, hay otra pregunta, Mercedes, dirigida a ti. Lo que pasa que no sé si el tiempo que te está contratado del Zoom está limitado a la 1, entonces nos queda un minuto. Creo que sí que es así, que si no a la 1 se nos acaba. Si quieres leerla, lo que nos dice, bueno, mientras nos dure esto, lo que nos dice Esther de nuevo, dirigida a Mercedes, que hablaba de la dificultad de hacer psicoterapia por Internet, pero nos pregunta, ¿no están considerados actividades esenciales? ¿Os hablaba durante el confinamiento? Esther, no acabo yo de entenderte muy bien la pregunta, pero no sé, Mercedes, que es más lista que yo, seguro que lo entiende. En el tema de la psicoterapia por Internet, a lo largo del confinamiento y en casos en los que han estado confinados o han sido población de riesgo, pues se ha tenido que adaptar la parte online. Siempre hemos preferido la parte presencial por múltiples motivos. Bueno, por lo que yo he entendido, en el tema del online lo hemos tenido que valorar, o sea, realmente tenemos que considerar en qué caso se considera psicoterapia, y cuando se hace un seguimiento telefónico, por supuesto que eso no es psicoterapia, o cuando a lo mejor con niños pequeños durante el confinamiento, pues manteníamos el contacto, aunque sea 15-20 minutos, a través de la tecnología, con las familias. Entonces, que también diferenciar y saber realmente qué es psicoterapia y que tiene que ver con una continuidad o con un seguimiento. Entonces, bueno, que cumpla unos requisitos siempre que sea, y eso el Colegio Oficial de la Psicología publicó una guía de telepsicología que ha sido muy útil para nosotros a lo largo de estos meses. Vale, Esther, nos contesta aquí que no, la pregunta no la has pensado bien, pero que espero que te la hayamos entendido, Esther, y que te la hayamos contestado bien, ¿no? También nos dice nuevo Esther que estaba referido con los niños, pero creo que ya lo han contestado Mercedes. Y la otra duda que tenía era que tenemos algo de tiempo. No sé, animo a los participantes a que puedan hacer más preguntas y nada, un par de minutos como mucho por si hay alguna pregunta. Veo que aquí no entran. Gracias, Esther, por aceptar la contestación. No me llegan nuevas preguntas. No sé si vosotros queréis rematar de alguna manera, porque me dice Carmela, la coordinadora de todo esto, que sí que es posible que estemos un poco más de tiempo, o sea que no vamos agobiados con que a la 1 acababa esto. Alejo, creo que quiere comentar. Sí, algo. Alejo, por favor. Gracias. Y Luis. Bueno, en la línea que hablaba Antonio Lavanda, la actividad física tampoco puede parar. Es un eslabón más dentro de lo que es la formación integral de los más jóvenes, y también de cara a los adultos. Es una necesidad, como comentaba antes, de entrenar ese sistema inmunológico o contribuir a esa mejora y beneficiarse de lo que es la actividad física en general. Entonces, os animo a todos, en periodos de COVID y sin periodo de COVID, de que vuestros hijos, familiares y vosotros mismos os podéis beneficiar de algo que está muy cercano, que no estamos pensando ni un estadio ni un campo de fútbol necesariamente, sino desde salir de paseo, hacer footing, o ir a un gimnasio o hacer actividades familiares también al aire libre. Luis, creo que querías decir algo. Te he visto tu mano levantada. No, únicamente se lo he dicho en privado a Mercedes, que entre digamos, las causas o los caladeros de la atención psicológica, psicoterapéutica, etcétera, etcétera, en la consulta echaba en falta
los procedentes del mundo empresarial y de las organizaciones. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ya arrojó estadísticas sobre el estrés y los cuadros depresivos para próximos años espeluznantes. De modo que sería bueno que efectivamente tanto la clínica privada como, perdón, la psicología privada como la pública se dispusieran a atender esos tantísimos casos que pronostica la OMS. De modo que, porque sí, y además el burnout parece que igualmente lleva camino de reconocerse como enfermedad profesional. Es verdad que en España los aspectos derivados de la psicología no están considerados como enfermedades profesionales, pero bueno, eso es otro campo que tendríamos que trabajar a nivel de presión ante el poder legislativo, con el fin de que se reconocieran los cuadros depresivos, etcétera, como enfermedad profesional, si se demostrara de la misma manera que se logró el accidente in itinere, etcétera, etcétera. Luis, al Poder Legislativo y sobre todo Ejecutivo. Bueno, ya, pero primero, bueno, ninguna que enfermedad psicológica contemplada en nuestro vademecum está considerada como enfermedad profesional. Que se legisle y que luego se ejecute. Y luego se ejecuten, evidentemente. Bien, bueno, no han entrado más preguntas, entonces yo creo que ha pasado el tiempo suficiente. Si os parece, damos por concluida esta mesa redonda. Pedro, me gustaría solamente un apunte. Dentro del sistema educativo, si hablamos mucho de los alumnos, quizás no haya reforzado la figura de los profesores. También ha habido que atenderlos y, de hecho, desde el Colegio de la Psicología de Madrid hay una atención telefónica muy importante que tanto la Junta como la sección colabora con esa atención al profesorado y luego también a las familias, simplemente por apuntar y reforzar la atención que se tiene desde el sistema educativo, desde los psicólogos educativos, tanto al profesorado como a las familias. Nada más. Vale, pues muchas gracias, Antonio. Decía que no ha entrado más preguntas, así que si os parece damos por finalizada la actividad de esta mesa redonda. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los participantes y buenos días a todos. Buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Un aplauso virtual. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.